Hola amigos, continuamos con nuestro estudio bíblico basado en el libro de Gálatas. La semana pasada hicimos una introducción donde espero que en cada grupo hayan leído todo el libro y se hayan dado cuenta de cuál es la idea general de lo que Pablo está diciendo en este libro. Ya esta semana comenzamos el estudio de capítulo por capítulo hasta terminar por completo el libro. Así que quisiera que recordarles más o menos cómo es el formato de lo que estamos haciendo. Estamos leyendo, haciendo un comentario, digamos, al inicio, que es a través del video, pero luego en sus casas o donde se reúnan a hacer sus estudios bíblicos, vuelven a leer el texto y ya comparten entre ustedes y terminan con un tiempo de oración. Entonces, ese es más o menos el esquema que estamos teniendo para nuestro estudio bíblico que estamos haciendo este año en el libro de Gálatas. Quisiera compartir, hoy voy a hacer algo un poco diferente, no voy a leer el capítulo antes, sino que quiero compartir con ustedes algunos comentarios interesantes del capítulo 1 de Gálatas, y ya lo vamos a leer, pero algo que quisiera recordarles y compartir, digamos, interesante de este primer capítulo. Vamos a leerlo ahora, pero ustedes se van a dar cuenta que Pablo en esta carta de Gálatas no saluda como en las demás cartas a las cuales él dirige sus comunicaciones a otras iglesias. Aquí arranca de una vez con el tema y parece que la urgencia de Pablo aquí en este capítulo es tener que decirle a la iglesia algo que no están haciendo o algo que ellos están dudando acerca de su ministerio apostólico. Galacia, a la iglesia en donde Pablo escribe esta carta, vivía una situación de crisis. Y Pablo, de alguna manera, a través de este documento, necesita establecer su autoridad apostólica y captar la buena voluntad del lector o de aquel que estaba escuchando. Pablo, de alguna manera, les está recordando aquí que no era un apóstol nombrado por humanos, sino por Dios mismo. Y que de alguna manera, no de alguna manera, pero que él estaba al mismo nivel de todos los otros 11 apóstoles. Y esto nos lleva a preguntarnos cuáles eran entonces los requisitos de los apóstoles. Y aquí, por ejemplo, Pablo lo desglosa un poco, pero podemos ver que en Hechos, cuando ellos tienen que escoger al otro apóstol, o sea, ellos dentro de los requisitos es que haya experimentado la vida con Jesús, que haya visto a Jesús, pero que lo haya visto también resucitado y que haya visto la resurrección de Jesús. Y Pablo de alguna manera cumplía al menos esta segunda de haberlo visto resucitado, porque en el camino a Damasco se encuentra con él. Pero también probablemente Pablo vio a Jesús caminar y hacer ministerio durante su tiempo acá. El tema central se desglosa desde el versículo 6. ¿Cuál ustedes han encontrado otro evangelio? Es lo que está diciendo Pablo acá. Ustedes parece que estuvieran leyendo o que estuvieran viviendo un evangelio diferente. Y Pablo está hablando a una comunidad o a unos líderes también que estaban tergiversando el evangelio. Él les dice eso. Y tergiversar literalmente aquí en este contexto en el cual Pablo lo escribe significa cambiar una cosa por otra o un estado por otro. Este evangelio al que Pablo le está hablando aquí a los discípulos o a los cristianos de Galacia, el que ellos están predicando, no está basado en Cristo y la gracia de Dios. Está basado en seguir los rituales, en circuncidarse, en hacer otro tipo de cosas que eran importantes para los judíos, pero que Pablo dice, un momento, si Jesús vino, esto tiene que ser diferente. Y esto nos lleva a entender algo, que todo evangelio, toda iglesia, toda buena noticia, todo compartir de la palabra de Dios, que no se centre en la persona de Jesús, en su obra en la cruz, y que no proclame la gracia de Dios, debe levantarnos sospecha. Por ejemplo, es que usted tiene que ser cristiano, pero a la vez seguir a Jesús, pero tiene que hacer esto. Si usted no da, entonces hay algo. Si usted no hace esto, no está completo. Y el cristianismo y lo que Pablo está diciendo aquí no es un evangelio y algo más. Él está diciendo el evangelio es completo. Y es Cristo, su obra en la cruz, su muerte, su resurrección y la gracia que todos nosotros recibimos por su obra. Entonces es muy interesante esto, entenderlo dentro del contexto de lo que Pablo está diciendo. Y algo que me llama la atención, que ya lo vamos a leer, es que Pablo, en muchas de sus cartas, y aquí también en Gálatas, habla de su camino a Damasco, o de su encuentro con Jesús en Damasco, que esto es el encuentro de conversión
que él tiene con el Señor. Y yo creo que esto es muy interesante para todos nosotros, porque tenemos que recordar ese momento en el cual todos aquí nos hemos encontrado con Jesús en ese camino a Damasco. Pablo recuerda, no solamente aquí en Gálatas, sino en muchos otros textos, ese momento en el cual se encontró con Jesús y su vida fue transformada. Y cómo de ahí surge una nueva criatura, una nueva persona en Pablo. Y creo que este es un recordatorio para todos nosotros de estar siempre recordando ese momento en el cual Jesús vino a nuestras vidas, nos hizo ese llamado como lo hizo con Pablo y transformó el curso de nuestra vida como lo hizo con él. Así que hoy quise comenzar este primer capítulo haciendo un pequeño comentario y ahora sí leamos el texto de Gálatas capítulo 1. Entonces, si tienen sus Biblias ahí, yo sé que ustedes están reunidos en sus grupos, en sus casas, en un café, en diferentes lugares. Si tienen sus Biblias, quiero que leamos esta primera lectura del capítulo 1 juntos. En el estudio bíblico leemos el capítulo 2 veces. Esta primera la hago yo y la segunda ya la hacen ustedes ahí en los grupos. ¿Listo? Entonces, Gálatas capítulo 1, lo estamos leyendo en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, pero si usted tiene otra versión, no hay ningún problema. Entonces, Gálatas 1 dice así: Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Aquí Pablo, está haciendo el énfasis de la obra de Jesús. Versículo 6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Dios, y están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que escribo. Después de esta visita, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así, las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Amén. Este capítulo es muy bonito, así que ya que lo leímos por primera vez, ahí en sus grupos, la idea es que se hagan la primera pregunta de nuestro estudio. ¿Qué nos dice este primer capítulo acerca de Dios? Esa es nuestra primera pregunta. ¿Qué nos habla de Dios? ¿Qué dice en este capítulo acerca de Dios? Luego, cuando compartan,
alguno del grupo vuelve a leer el capítulo 1 y compartimos nuestra segunda pregunta, que es, ¿qué dice acerca de nosotros como seres humanos? Y por último comparten qué nos lleva a practicar, a obedecer este capítulo en esta semana. Y ya terminan con un tiempo de oración ahí en sus grupos. Así que el Señor los bendiga en este estudio que están teniendo en este momento, que disfruten mucho la palabra del Señor, que es hermosa, que estos comentarios que he hecho al inicio les pueda ayudar a entender por qué Pablo parece con tanta urgencia escribiendo a esta iglesia, que parece que están siguiendo otro evangelio, que están cuestionando su liderazgo, que están añadiendo otras cosas al evangelio. Y que nuestro cristianismo no sea el evangelio más algo añadido, sino que sea las buenas noticias que deben generar gozo, alegría, disfrute y vida plena para todos nosotros. Que el Señor los bendiga y que sigan disfrutando entonces este grupo de estudio.